Viajeros, llegó el gran día. Hoy vamos a hacer nuestro primer trekking de gorilas ahí, en el bosque impenetrable Bwindi. ¡Qué nervios! On the behalf of Uganda Wildlife Authority, you are warmly welcome to Bwindi Mugainga Conservation Area Headquarters. So with us here, our trekking experience varies. Some other days you may only hike for 15 minutes, you're already with gorillas. But the other days you hike for more than 6 hours before you reach these animals. Ya estamos en la oficina principal, de aquí parten todos los grupos, te asignan el grupo de gorilas que vas a ver y de aquí vamos a partir y te dan todas las explicaciones de lo que debes y lo que no debes hacer. Estamos todos muy emocionados y muy listos. Are you a guide? Yes. What's your name? Rita. Rita. Nice name, I like that. Este es el grupo que vamos a ver, se llama Javinyanja. Este es el espalda plateada jefe y aquí todo el clan. Y hay varios bebés. Vámonos a la aventura. So this is the boundary that demarcates the parkland from the community land. El seguimiento de gorilas de montaña es la razón de este viaje. Esta actividad puede realizarse en 3 países: Uganda, la República del Congo y Ruanda. La visita a gorilas con fines turísticos comenzó en Ruanda en la década de los 70s y en Uganda en los 90s. Aquí hay 13 familias habituadas a los humanos, 12 con fines turísticos y 1 con fines de estudios científicos. La visita se hace en pequeños grupos de 8 personas máximo y hay un 99% de probabilidad de encontrarlos. Yeah. Who can give me an idea on how they do track gorillas? And a slight idea. Nest. Thank you. What of the after the nest they do what? Dung. Dung. Have you ever been here? No. La caminata por la selva requiere de buenas botas, guantes, repelente de insectos, camisas de manga larga, agua y se recomienda contratar a un cargador para que te lleve tus cosas. Así darás empleo a los locales, ya que algunos de ellos solían dedicarse a la caza ilegal. La caminata tiene un tiempo estimado dependiendo del lugar donde durmió el grupo que visitarás. Los guardaparques buscan sus nidos y desechos para seguir su camino y dan aviso por radio a los guías. El terreno es complicado, pero la adrenalina hace que ni se sienta. Después de 90 minutos, nos dan buenas noticias. Nada pudo prepararme para esta experiencia. No se puede explicar. Hay algo extremadamente conmovedor en observar estos majestuosos animales tan de cerca. Compartimos el 98% de nuestro ADN con ellos y por momentos parece que nos comportamos de la misma forma. El contacto con los gorilas se remonta hasta más de 100 años atrás, pero no fue sino hasta los años 60 cuando Dian Fossey logró habituar a los gorilas a la presencia humana con fines científicos. De ella hablaré en el próximo video.
Los gorilas de montaña son una especie en peligro de extinción, y si tú eres de las personas que piensa de momento que esta actividad perjudica a los gorilas, piénsalo 2 veces. I mean, I think gorillas are probably the best example of successful ecotourism project in terms of contributing to the conservation. So I think the ecotourism with the mountain gorillas really saved the species. And so you definitely are contributing to the conservation, to the local communities, the human communities in the area, directly. And so you know what you're doing helps the species. Hoy por hoy, los gorilas de montaña son el único primate cuya población va en aumento, y esto es gracias al turismo. Los precios de los permisos son muy elevados, pero esto permite controlar el número de personas y limitar las visitas a 1 al día por cada grupo de gorilas, con duración de 60 minutos, que tristemente se pasan volando. Es de verdad impresionante y se vuelve algo tan personal que aunque estás en un grupo de 8 o 10 personas, es tu momento con ellos. La neta es bien difícil de describir, pero creo que es una experiencia que se hace una vez en la vida y que si tienen la oportunidad deben hacerlo. Me emocioné demasiado, me emocioné muchísimo y son de esas cosas que sabes que nunca se te van a olvidar, que te las vas a llevar hasta el día que te mueras. Solo te permiten estar 1 hora y ya se nos acabó. Fueron como 5 minutos, se sintieron así. Ya nos tenemos que ir. La industria turística de los gorilas ha ayudado muchísimo a desarrollar esta área alrededor del Parque Nacional Burundi, pero aún falta muchísimo por hacer. Hay mucha pobreza en Uganda. Si tienen oportunidad, porque muchos de los viajeros que vienen hacen el trekking de gorilas y luego se quedan a descansar en su hotel, pero si tienen oportunidad, caminen por las comunidades, conozcan a la gente y involúcrense, vean cómo viven. Eso es justo lo que estamos haciendo. So Smith, how many people are around in the community? For the last census, there were 8,000 people. 8,000. Yeah, and the community stretches up to 12 kilometers. Aunque no lo crean, hay muchísima gente aquí en Uganda que vive sin dinero. Es decir, comen lo que plantan alrededor de su casa, pero como no trabajan o no tienen un trabajo, no tienen efectivo. Entonces muchas de estas personas, si tienen algún problema de salud o algo, ayer visitamos un hospital viajeros, una cosa que no les mostré porque no sé, lo quería como guardar para mí, y fue muy fuerte y nos dieron muchísima información, sobre todo de cosas de salud aquí en Uganda. Gracias a muchísimos extranjeros y muchas fundaciones que se preocupan por esta zona, se han creado escuelas, hospitales. Uno de los mayores problemas en Uganda es la planificación familiar. Las mujeres empiezan a tener hijos muy jóvenes y hay familias de 6, 7, hasta 8 integrantes, incluso cuando la familia sobrevive con menos de $2 al día. Hay muchos programas que se están implementando para hablarle a la gente de la planificación familiar, aunque culturalmente puede ser un poco complicado. También con las enfermedades y esas cosas es complicado porque mucha gente no tiene el dinero para tratarse y visita a curanderos, y nosotros vamos a visitar uno. Alan, nice to meet you. Je m'appelle Alphonse. Alphonse. Alphonse nos enseñó su consultorio y las hierbas que usa para curar distintos malestares. Antes de la llegada de la medicina tradicional, esta era la única opción para todos los males. Aún sigue siendo una opción muy popular, aunque Alphonse es un curadero muy responsable y envía al hospital todos los males que él no puede tratar. Estas son unas hierbas que las usan como té para las mujeres que no pueden tener hijos y supuestamente curan la infertilidad.
What is this? Finger bananas. Finger bananas. These are the bananas that Francis has been giving us right along that I've been eating. Ya les dije, viajeros, que aquí en Uganda con la banana hacen un montón de cosas. Tantas cosas como banana beer, o sea, cerveza de banana, también conocida como vino de banana, tiene 7% de alcohol. Ya nos enseñaron cómo es todo el proceso bastante elaborado de hacer la cerveza de banana. Vamos a probar. No me gusta. Ahí les paso. No solo hay cerveza de banana, también hay gin de banana. Pero esto es como, how much is it? 60, 40%. O sea, está 40% de alcohol. Está muy fuerte este, pero vámonos a decir algo. Oh, me gusta. I like it. Yeah. Another one, please. Estamos paseando aquí por el pueblo, ahí hay música y todo, y miren, aquí está una mesa de billar. Miren, aquí la amiga le está pintando el cabello a su otra amiga. Nice. Wow. Oh! Esta es la bicicleta ugandesa, ya la traté. Yeah. Bye bye, my friend. Bye. Whoa, careful. Nos adentramos en el bosque para encontrarnos a un peculiar y fotogénico personaje de la cultura pigmy, quienes solían vivir en el bosque antes de que fuera declarado Parque Nacional. Agandi. Nos llevó a conocer sus costumbres, empezando por su música. También nos mostró la forma tradicional en que los pigmies entierran a sus muertos dentro de los árboles a falta de cementerios, además de una medicina para la cual no fue necesaria mucha explicación verbal. It's telling us that because they spent most of their time running after animals in the forest, they came home when they were tired. And remember, they had wives at home. So it's aphrodisiac. This is the aphrodisiac called Viagra tree. Oh! Because whenever you didn't meet with your wife at home, you were at a risk of losing her to a gentleman who was more sexually stronger than you. Agandi! Musungu! This is one individual house for one family, and up to 4 people can get accommodated in the house. No bed, no mattress, just on the ground, lying. Viajeros, no saben qué bonita experiencia todo el recorrido. Estas caminatas se las ofrecen en los hoteles y están súper bien organizadas. Yo pensé que iba a ser algo más improvisado, pero no, está todo muy bien armado y la verdad
increíble. La gente hace su esfuerzo por entretenerte y lo hacen muy bien, y al final hay aquí un mercadito donde pueden comprar artesanías locales. Compren todo lo que puedan, es todo muy barato. Solo tengan cuidado de algunas cosas de madera que no los dejan mandar a otros países porque son maderas en peligro. Entonces investiguen bien sobre qué tipo de maderas pueden importar a su país. Y nada, es una gran manera de cerrar el día. Estoy muy feliz, ha sido un día espectacular. Buenos días, viajeros. Ayer fue un día tan increíble que todos hoy estamos de muy buen humor, pero hoy nos despedimos de Uganda y vamos a manejar hacia Ruanda. Son muchas horas de camino, pero ahí les voy contando poco a poco. Pero qué padre experiencia, la verdad, estoy bien feliz. Está siendo un viaje espectacular y todavía continúa. Vamos a aprender mucho de los gorilas. Mañana vamos a hacer otro tracking de gorilas y todavía falta. Todavía nos queda, viajeros, no se estén despidiendo. Los volcanes al frente indican nuestro destino, el Parque Nacional Virunga. Después de unas 4 horas de camino, llegamos a la frontera con Ruanda. Ya estamos saliendo de Uganda y aquí está la oficina de migración. Estamos cruzando la frontera de Uganda hacia Ruanda. Hay que hacerlo caminando, no tengo idea por qué, pero entonces ya la gente de la expedición nos ayuda con todo el papeleo y eso. Ahí está, bienvenidos a la República de Ruanda. Ya llegamos a Ruanda y la verdad el trámite fue rápido, todo muy bueno, y además hay un oficial que recibe a todos los turistas, les da la bienvenida, te entrega brochures del país. Muy bien, le echan ganas, la verdad. Es el primer país en la vida que alguien te recibe personalmente y te agradece por venir a su país y te invita a que hables de su país en tu propio país. Me gustó. Aquí en la frontera de Uganda y Ruanda se hace cambio de sentido de los coches, porque en Uganda se maneja del lado izquierdo del camino y aquí en Ruanda se maneja del lado derecho. Además, aquí en la frontera hasta cantina hay, miren, cantina de la frontera. Ruanda es un país que tiene una situación un poco menos desfavorable que Uganda. Aquí, por el tamaño del país y la población, digamos que las cosas están un poquito mejor. Ruanda fue colonia francesa hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y después fue colonia belga. Y en 1963 se independizaron. También tuvieron un episodio muy triste que fue el genocidio de 1994 en que murieron 1 millón de personas. Un episodio bastante trágico en la historia del país. Hay una película muy famosa que se llama Hotel Ruanda que narra esta etapa de la historia de Ruanda, pero se han ido recuperando rápido y hoy la gente sonríe. Aquí en Ruanda el turismo también está muy enfocado en el tracking de gorilas, que lo vamos a hacer mañana, y también Ruanda está ligada a la historia de Dian Fossey de Gorilas en la Niebla, que mañana les voy a contar todo eso. Miren, les voy a mostrar el baño. ¡Tan, tarán! ¡Wow! Está padrísimo. Y luego miren, la bata del baño. ¡Wow! Hoy tengo tarde libre, así que voy a descansar, voy a disfrutar de esta preciosa vista. Y mañana hay que levantarnos muy temprano para hacer el segundo y último tracking de gorilas. Así que, ¡qué emoción! Prueba el colchón. Y el gorila espalda plateada más grande que hay y uno de los más grandes del mundo. Tuvimos mucha suerte porque no siempre están así de juguete.